Un caballo pesa media tonelada, corre a 70 kilómetros por hora, y cualquier león que le salte al lomo lo mata partiéndole la columna con las garras. Su cerebro sabe eso desde hace 55 millones de años. Cualquier peso encima de la espalda significa depredador. Significa muerte. Y sin embargo, un niño de 6 años se sube a un pony en una feria de pueblo, tira de las riendas, y el animal camina. Sin morder. Sin corcovear. Sin salir huyendo. En este documental te cuento 100 datos reales sobre el caballo, y los 30 primeros son la respuesta a por qué se deja montar. Un caballo es un animal presa. En la naturaleza, casi todo lo que se le acerca por detrás quiere comérselo. Su plan de vida cabe en una sola frase: sentir el peligro antes que el peligro lo sienta a él, y salir corriendo antes de tener que pelear. Toda su anatomía está construida para eso. Los depredadores del caballo, el león en África, el puma en América, la manada de lobos en Europa, no lo tumban con un mordisco frontal. Le saltan al lomo desde una roca o un árbol, le clavan las garras entre los omóplatos, y le muerden la base del cuello para partírselo. El caballo lo sabe. Por eso el reflejo grabado a fuego en el sistema nervioso del caballo es este: si algo aterriza sobre tu espalda, no te quedes ahí a averiguar qué es. Corcovea, sacúdelo, sal disparado. La monta empieza demoliendo ese reflejo con paciencia. Sin demolerlo, no hay silla que aguante. El caballo doméstico se lleva domesticando 5.500 años. Los primeros esqueletos con marcas de bocado son de Botay, en Kazajistán, del año 3.500 a.C. En los molares se ve el desgaste del hierro que el jinete usaba como freno. Antes de eso no había registros de monta. Antes de esa fecha el caballo no montaba a nadie, lo comían. Se cazaba por su carne, como todavía se ve en las cuevas de las Caux, en Francia, pintadas hace 17.000 años. La idea de subirse encima llegó unos 4000 años después que la idea de comérselo. Primero fue cena, luego fue vehículo. La domesticación no fue una sola vez. El caballo doméstico moderno viene de una única línea materna sobreviviente del sur de Rusia, hace unos 4.200 años. Todos los caballos del mundo hoy, desde el purasangre inglés hasta el pony Shetland, descienden de aquella yegua. Todos primos. El caballo se doma porque tiene un instinto todavía más viejo que el de huir, someterse al líder del grupo. En una manada salvaje mandan dos: una yegua vieja, que decide dónde se pasta y dónde se bebe, y un semental que defiende de intrusos. Los demás obedecen. Sin discutir. Sin votar. El jinete ocupa, en la cabeza del caballo, ese sitio que en la manada ocupa la yegua vieja. No es el caballo me quiere. Es el caballo me acepta como líder. La diferencia importa: al líder de la manada no se le tira al suelo. Ni se le come. Se le sigue. Un caballo salvaje jamás se deja montar. Un mustango recién capturado, si le echas encima una silla, se convierte en un huracán durante horas. El caballo del jinete no nace, se hace. Y el proceso, bien hecho, se llama doma. Mal hecho, deja al animal roto por dentro para siempre. La doma clásica europea data del Renacimiento. El italiano Grisone escribió el primer tratado en 1550, pero la doma no la inventó Europa. Los persas montaban carros con caballos entrenados en el año 1500 a.C. Aquilas Aqueménida corría con caballos entrenados que giraban al silbido. La palabra doma viene del latín domare, vencer. Durante siglos se entendió literalmente: al potro se le tumbaba, se le ataba las 4 patas, y se le subía un jinete encima hasta que dejaba de resistir. Al caballo, esa doma le rompe la cabeza, pero funciona rápido. Y por eso se hizo durante siglos. La otra escuela, la que hoy manda en los buenos jinetes, es la doma natural. La popularizaron Tom Dorrance y su discípulo Rehan en Estados Unidos en los años 70. La idea es simple: si el caballo entiende lo que le pides, no hace falta forzarlo. Solo hace falta explicárselo con el idioma que él ya habla. En la doma natural, el potro pasa semanas en el suelo antes de que nadie se le suba encima. El humano le enseña a moverse en un círculo, a parar, a girar, a ceder al toque de la cuerda. El caballo aprende que el humano manda sin ser un depredador.
La confianza va antes que la silla. El primer objeto que el potro conoce no es la silla, es la cuerda. El licol y el ronzal. Se le enseña a ceder al tirón lateral, a girar la cabeza en lugar de retroceder. Ese gesto, girar en lugar de huir, será el que después le salvará la vida cuando algo lo asuste con el jinete arriba. Es la base. Después viene la manta. Se le pasa por encima del lomo, primero un segundo, luego dos, luego se le deja puesta. La primera vez muchos caballos se sacuden, es el reflejo depredador, pero no huyen, porque la manta no muerde. Aprenden en minutos que el trapo no es un león. La silla es más difícil. Pesa 7 u 8 kilos, cruje al moverla, tiene estribos que cuelgan y golpean el flanco. Al caballo hay que enseñarle que ese peso rígido tampoco es un león. Se le pone y se le quita muchas veces hasta que no le importa. Es el ritual de las primeras 2 semanas. La cincha es el momento delicado. Cuando se aprieta debajo de la barriga del caballo, simula exactamente la presión que sentiría si un depredador le mordiera el abdomen para hacerlo caer. Muchos potros se pegan la primera vez que la sienten, es reflejo puro, no maldad, no vicio. Puro cableado antiguo. Un buen jinete aprieta la cincha en 3 tiempos. Un poco, se camina el caballo unos pasos, se aprieta otro poco, más pasos, y la última vuelta. Nunca de golpe. El caballo aprende que la presión no lleva a ningún ataque, y el reflejo se apaga solo. Hay caballos que tardan 10 días en dejar de temblar con la cincha. El bocado, la barra de hierro que se mete en la boca del caballo, encaja en el espacio que hay entre los incisivos y los molares. Ese hueco existe en todos los caballos, y no es casualidad de la evolución, cabe exactamente el pulgar de un adulto, o una barra de metal de 1 centímetro. En ese hueco el caballo no tiene dientes, pero sí lengua, encías sensibles y paladar. Un bocado bien colocado toca 4 puntos, las comisuras, las barras, la encía sin dientes, la lengua y, si el jinete tira fuerte, el paladar. Cada uno duele de una forma. El caballo aprende a evitar cada dolor girando la cabeza en la dirección que el jinete pide. Un caballo bien domado casi no necesita bocado. En doma natural avanzada se usa una camore, una cuerda sin hierro que aprieta el hocico, y el caballo responde igual. Los jinetes de vaquería mexicana, los charros, montan con un pelo trenzado, apenas contacto. La boca es un lujo, no una necesidad. El estribo apareció tarde en la historia. En China lo usaban ya en el año 300 después de Cristo, en Europa llegó con los ávaros en el 500. Antes de eso, montar era casi imposible con armadura pesada, te caías al primer galope brusco. El estribo cambió la guerra para siempre. El caballero medieval en pleno galope, con lanza en ristre, no se sujeta con las piernas, se sujeta con los estribos. Sin estribo, el impacto de una lanza contra un enemigo lo tira al suelo. Con estribo, el caballero y el caballo son un solo proyectil de media tonelada. Y ganaron guerras durante 800 años seguidos. La silla de montar occidental, la de los vaqueros, tiene un cuerno delantero para atar el lazo. Ese cuerno no es adorno, cuando el vaquero enlaza a un toro, la fuerza del animal la aguanta el caballo tirando del cuerno con toda su masa. El jinete solo se agarra al pomo trasero. El caballo hace el trabajo. La silla inglesa, más pequeña y ligera, no tiene cuerno. El jinete se sujeta con las rodillas, con la cintura y con el equilibrio. Por eso el jinete inglés parece que flota encima del caballo, porque literalmente flota, no se agarra a nada. Es más difícil, es más elegante, y falla más. El peso del jinete es un dato serio. Un caballo puede cargar de forma sostenida hasta un 20% de su propio peso, jinete más silla más equipajes sumados. Un caballo de 500 kilos aguanta 100 kilos todo el día. Más de eso, empieza a hacerle daño en el dorso. La regla del 20% la publicó en 2008 el investigador australiano Paul McGrady midiendo cortisol y frecuencia cardíaca en caballos con jinetes de distintas tallas. Por encima del 25% de su peso, el caballo sufre en horas, rigidez muscular, dolor en el dorso, resistencia a moverse al día siguiente. Un caballo de 1,48 m al cruz, un pony grande, pesa unos 380 kilos. El límite razonable para su jinete adulto es 76 kilos con silla incluida.
La mayoría de jinetes ni siquiera se lo plantea antes de subir a un pony grande. Y ahí empiezan los problemas de dorso a largo plazo. El sitio donde se sienta el jinete no es aleatorio. Se sienta encima de la parte más fuerte de la columna del caballo, entre la cruz y las últimas costillas. Detrás de las costillas, el lomo del caballo es débil, y ahí no hay que apoyarse jamás. Una silla mal colocada machaca ese punto lento y seguro. La primera vez que un caballo lleva a un jinete encima, el proceso se llama backing en inglés, literalmente, poner algo en la espalda. Un buen domador dedica una hora entera a esa primera vez, se apoya en el estribo, baja, se apoya de nuevo, hasta que el caballo no se inmuta. Solo entonces se sube del todo. Un caballo asustado no ve al jinete. Ve una silueta encima suyo, y su cerebro clasifica esa silueta en dos categorías, depredador o no depredador. Si el jinete se mueve brusco los primeros segundos de la primera monta, el caballo lo lee como zarpazo, y se dispara. Por eso los buenos domadores se suben muy despacio. El caballo aprende quién es su jinete por la voz, por el olor y por el peso. Distingue el peso de dos personas de la misma talla. El jinete habitual pesa 71 kilos, su hermana pesa 68, el caballo sabe cuál está encima antes de dar el primer paso. Los 3 kilos lo siente. La ciencia lo confirmó en la Universidad de Sussex en 2016, los caballos reconocen la cara de personas conocidas en fotografías y recuerdan su expresión, enfadada o alegre, durante meses. Si te vieron enfadado en la foto, se te acercarán con recelo semanas después en persona. Reconocen también la voz. Los mismos investigadores comprobaron en 2018 que si un caballo oye una voz humana que asocia con un dueño enfadado, mira antes al dueño enfadado que al alegre. No solo memoriza, cruza referencias entre cara, voz y emoción. Como un humano recordando a un amigo. El vínculo del caballo con su jinete no es amistad como la de un perro. Es más parecido a la relación con un miembro de la manada. El caballo confía en un humano concreto y desconfía de los demás por defecto. Por eso un caballo bien domado por un jinete no siempre se deja montar por otro. Es personal. El susurrador que popularizó la novela y la película de Redford, el vaquero real se llamaba Buck Brannaman, no le hablaba al caballo con la voz. Le leía el lenguaje corporal, y le respondía con el suyo. El caballo se relaja porque el humano se comporta como un compañero previsible, no como un enemigo con planes. El caballo transmite su estado de ánimo con las orejas. Adelante y firmes es atención, hacia atrás pegadas al cuello es enfado, una a cada lado es relajación, girando por separado es escaneo del entorno. Un jinete que no lee las orejas monta a ciegas, y se lleva sustos que se veían venir. Cada oreja del caballo se mueve independientemente y gira 180 grados. Puede escuchar al jinete que le habla por delante y al mismo tiempo detectar un ruido detrás. Ese doble radar es una herencia directa de sus millones de años como presa. Y sigue funcionando aunque nadie lo vaya a cazar hoy. El olfato del caballo es tan fino como el del perro. Distingue a su cría entre cientos de potros por el olor. Reconoce a su jinete habitual entrando en la cuadra sin verlo, solo por el olor de la ropa. Y detecta agua limpia contra agua sucia a 30 metros de distancia. Cuando dos caballos se saludan por primera vez, se acercan hocico contra hocico y respiran fuerte el uno al otro. Se están cambiando información química, hormonas, edad, estado de salud. Un caballo puede saber en 3 segundos si el otro es amigo, rival o simplemente conocido. La química cuenta lo que la vista no. Los caballos también saludan a los humanos así. Si te acercas con la mano abierta al hocico y lo dejas oler 3 segundos, entras en su lista de conocidos. Si le acercas la mano al hocico, retiras y le acaricias por la frente, el caballo lo interpreta como aprobación del líder. Truco de establo, pero es cierto. El caballo tiene el ojo más grande de todos los animales de tierra firme. 5 centímetros de diámetro. El del elefante es más pequeño, el del oso, la mitad, el del león, un tercio. Ese ojo enorme captura mucha luz, y por eso el caballo ve razonablemente en la penumbra del amanecer y del anochecer. Pero ve mal el color. Tiene 2 tipos de conos en la retina, dicromático, donde el humano tiene 3. Ve el azul y el amarillo. No distingue el rojo del verde. El caballo pisa una manzana roja tirada en la hierba sin verla,
y luego se sorprende cuando el jinete señala que estaba ahí. Cada ojo del caballo trabaja por su cuenta. Con el ojo derecho ve una película, con el izquierdo ve otra distinta. Su cerebro no las junta como el nuestro. Por eso un caballo puede pasar tranquilo por un objeto por el lado derecho y espantarse cuando lo ve por el izquierdo unos metros después. No es tonto, es que no lo había visto. El caballo ve casi 350 grados a su alrededor sin mover la cabeza. Solo tiene dos puntos ciegos, uno delante de la nariz, del tamaño de la palma de una mano, y otro justo detrás de la cola. Por el ciego de detrás es por donde le entra el depredador en la naturaleza. Nunca hay que acercársele por detrás sin avisar. Como no ve lo que come, la hierba cae en su punto ciego de la nariz, se la come al tacto. Los bigotes largos que le salen del hocico son sensores. Le indican que es hierba, que es piedra, que es hilo de alambre. Rasurárselos, como se hace en algunos concursos, es cruel, es cortarle los dedos. Un caballo saltando un obstáculo lo pierde de vista un segundo antes de saltar. El obstáculo cae en su punto ciego frontal. Salta a memoria, recuerda lo alto que estaba el vallado a 10 metros y calcula el impulso sin verlo en el último momento. Fallar el salto es fallar la memoria, no la vista. El caballo respira solamente por la nariz. No puede respirar por la boca, ni siquiera al galope máximo, ni siquiera exhausto tirado en el suelo. Tiene un velo del paladar que sella la vía oral por defecto. Es el precio evolutivo de un aparato digestivo que no se puede permitir tragar aire por accidente. Al galope, el caballo sincroniza la respiración con la zancada. Una inhalación por cada tranco, no más y no menos. Si le rompes ese ritmo, con una fusta mal usada, con un tirón brusco de las riendas, pierde el aire y frena solo. Los jinetes de carreras lo saben en la primera curva. El caballo no puede vomitar. Su esófago desemboca en el estómago en un ángulo tan cerrado que la propia presión del estómago sella la puerta cuando se llena. Ni queriendo puede echar hacia atrás lo que comió. Es una válvula de un solo sentido, y no tiene marcha atrás en toda su vida. Por eso el cólico es la primera causa de muerte del caballo doméstico. Un caballo que come demasiado de golpe, o que come algo tóxico, no lo puede devolver. Se queda dentro fermentando, presiona los intestinos hasta retorcerlos, y si la torsión se completa el caballo muere en menos de 6 horas. El estómago del caballo es pequeño para su tamaño, solo 10 litros. Un ser humano tiene 4. Pero el caballo pesa 5 veces más que el humano. La consecuencia práctica, el caballo tiene que comer poco cada vez, y muchas veces al día, de 16 a 18 horas de pastoreo continuo en la naturaleza. Es una máquina de picar. Y su estómago segrega ácido gástrico las 24 horas del día, coma o no coma. Un caballo de cuadra que solo recibe 2 comidas grandes tiene el estómago vacío horas seguidas, con el ácido corroyéndole la pared. Por eso la úlcera gástrica afecta al 90% de los caballos de deporte profesional. Del estómago pequeño la comida pasa al intestino grueso, un contenedor de 100 litros donde bacterias fermentan la fibra durante días. Ese intestino es el reactor bioquímico del caballo. Y también su punto débil, cualquier cambio brusco de dieta mata las bacterias, desencadena gases y provoca el cólico. La regla del cambio de pienso es dura y simple, nunca más del 25% de dieta nueva por semana durante 4 semanas. Un cambio brusco puede matar al animal en 72 horas. Esta regla es sagrada en las cuadras profesionales, y la ignora casi todo el mundo que compra su primer caballo por internet. El caballo camina sobre un solo dedo. El casco es una uña gigante, la del dedo del corazón, el tercero. Los otros 4 dedos se los llevó la evolución para hacerlo más rápido. Su antepasado directo, el Hyracotherium, hace 55 millones de años, era del tamaño de un zorro y tenía 4 dedos delante y 3 detrás. La evolución hacia el monodáctilo fue una carrera armamentística por escapar más rápido de los depredadores. Cada dedo perdido reducía el peso del extremo del miembro y multiplicaba la velocidad de la zancada. El caballo moderno es una máquina afinada durante 50 millones de años para huir en línea recta. Por eso el casco tiene ranilla, esa cuña triangular blanda en la parte interna. La ranilla es el corazón auxiliar del caballo. Cada pisada la comprime, y esa compresión bombea sangre del casco de vuelta al cuerpo. Sin ranilla funcionando,
el caballo se hincharía en cuestión de horas hasta caer. Un caballo herrado que no puede pisar de plano, porque las herraduras están mal puestas, deja de bombear la sangre desde los cascos. La sangre se acumula, la pezuña se hincha, y el animal desarrolla laminitis, una inflamación del tejido que une el casco al hueso. La laminitis es tan grave como el cólico. Los caballos salvajes no necesitan herraduras porque caminan 20 kilómetros al día por terrenos duros que les desgastan el casco al mismo ritmo que crece. Los caballos de cuadra viven en tierra blanda, el casco crece más rápido de lo que se gasta, y hay que recortarlo cada 6 semanas con la garrona del herrador. El caballo duerme de pie. Tiene un sistema en las patas, llamado aparato de fijación, que le bloquea las rodillas y le sostiene el peso sin gasto muscular. Puede dormitar horas seguidas erguido sin caerse, cambiando el apoyo de una pata trasera a la otra sin despertarse del todo. Pero para el sueño profundo, el REM, el sueño con sueños, necesita tumbarse. Los ojos se le mueven bajo los párpados, los músculos se le paralizan, y sin la gravedad del suelo se caería. Un caballo que no puede tumbarse en varios días se derrumba de agotamiento y desarrolla arritmias cardíacas. La cuadra pequeña puede matar caballos por privación de sueño. En una caja sin espacio para tumbarse cómodo, el caballo pasa 3 o 4 semanas sin REM y termina cayendo al suelo desmayado con las rodillas dobladas, un fenómeno llamado colapso por privación de sueño. Se documentó por primera vez en 2008. Un caballo adulto duerme unas 3 horas al día en total. Menos que un perro, mucho menos que un humano. De esas 3 horas, solo 2 son de pie, media hora o poco más, tumbado en la paja. El sueño lo hace en muchas siestas cortas repartidas por la noche, no en un bloque continuo como nosotros. El caballo transpira como el humano. Es de los pocos mamíferos que sudan por toda la piel, no solo por almohadillas en las patas como el perro. Y su sudor es especial, contiene una proteína llamada laterina, que rompe la tensión superficial del líquido y lo transforma en espuma blanca. Esa espuma no es cansancio. Es su aire acondicionado. La laterina separa los pelos gruesos del caballo, deja pasar el aire hasta la piel y evapora el sudor de forma eficiente. Sin laterina, el pelo grueso lo mataría por sobrecalentamiento en verano en menos de 1 hora al galope. El corazón del caballo es enorme. Pesa entre 4 y 5 kilos en un caballo adulto sano. En un pura sangre de carreras puede llegar a 10 kilos. El corazón de Secretariat, el purasangre estadounidense que ganó la Triple Corona en 1973, pesaba 11 kilos y medio, el doble de lo normal, comprobado en la autopsia. Y bombea 240 litros de sangre por minuto al galope máximo. El corazón del humano bombea 25. Ese caudal descomunal es lo que le permite mantener velocidad, que la sangre llegue con oxígeno a los músculos casi tan rápido como los músculos lo queman. Es un sistema de fuerza bruta. El vaso del caballo es la trampa que gana carreras. Almacena 20 litros de sangre extra, cargada de glóbulos rojos. Cuando el caballo arranca, el vaso se contrae y suelta esa sangre en la circulación general. El hematócrito sube un 50% en segundos. Es un dopaje incorporado, y es legal. Ese truco tiene un precio, el caballo galopa al máximo durante minutos, no horas. El cuerpo no aguanta ese hematócrito mucho tiempo sin coagular. Un caballo de resistencia, que hace 160 kilómetros al día en pruebas de raid, nunca va al galope. Trota o galopa suave, ahorrando la carta del vaso para el final. El caballo más rápido registrado del mundo fue una yegua cuarto de milla llamada Wenningbrew. En 2008, en el hipódromo de Granville, alcanzó los 88 kilómetros por hora en un cuarto de milla, 400 metros, durante 20,57 segundos exactos. Ningún caballo ha corrido más rápido en pista oficial. Ni de lejos. Un mustango salvaje, sin ningún entrenamiento, corre a unos 40 kilómetros por hora durante horas seguidas. Puede recorrer 80 kilómetros al día buscando agua limpia. El caballo doméstico moderno, sedentario, encerrado en una cuadra 22 horas al día, no aguanta ni la mitad de esa distancia. El caballo tiene 64 cromosomas. El asno tiene 62. Cuando cruzas un caballo con un asno sale una mula, 63 cromosomas, estéril, más fuerte que el caballo, con la agilidad y la resistencia añadida del asno.
Es el cruce más antiguo del mundo agrícola, con más de 3000 años. La mula no se reproduce, pero vive más. 40 años es una vida normal para una mula, 30 ya es una buena vida para un caballo. Old Billy, un caballo inglés de tiro muerto en 1822, vivió 62 años en el Canara-Nevan Canal. Sigue siendo el récord documentado del mundo. Un caballo joven tiene 40 dientes, una yegua adulta, 36, no tiene colmillos. Los dientes del caballo crecen toda la vida, unos 4 milímetros al año, y se desgastan al masticar hierba con arena. Si no se les desgasta al mismo ritmo, se forman puntas afiladas que le cortan las mejillas. Por eso los caballos se someten a un ajuste dental anual con lima, un dentista equino les redondea las puntas afiladas. Antes de la lima moderna, el veterinario usaba una piedra, raspaba los molares del caballo durante media hora sujetándole la lengua. Trabajo brutal, imprescindible y desagradable para todos. Los ojos del caballo están en los lados de la cabeza. Los del jinete, delante. Cuando montas, tú ves un mundo estrecho por delante, tu caballo ve un mundo casi completo alrededor. Vas viajando dentro de una máquina que ve el doble que tú y que no puede decírtelo con palabras. Traduces con las piernas. Un caballo puede detectar un movimiento lejano, un ciervo cruzando a 300 metros, antes que su jinete. El caballo se detiene, levanta la cabeza, y el jinete no entiende qué le pasa. Muchas veces lo que le pasa es que ha visto algo que tú no. Escuchar a tu caballo es fiarte de sus datos. El caballo se asusta con lo que no reconoce, no con lo que es objetivamente peligroso. Un camión ruidoso que pasa todos los días no le importa. Una bolsa de plástico que vuela con el viento le aterra. Su cerebro clasifica la bolsa como imprevisible y por tanto letal. La bolsa gana al camión siempre. En el fondo, el caballo tiene una lógica de superviviente, mejor asustarse 100 veces por nada que quedarse quieto una vez ante lo que sí es peligro. Un caballo racional está muerto en una semana. Un caballo paranoico llega al siguiente día, y al siguiente, y así 30 años. La paranoia paga. El caballo es americano. Su antepasado, el Iracotherium, apareció en lo que hoy es Wyoming hace 55 millones de años, y evolucionó allí durante 54 millones. Todos los cambios de la línea evolutiva, pérdida de dedos, crecimiento del cuerpo, dieta a base de hierba, pasaron en América del Norte. Es americano de origen. Y hace unos 12.000 años, coincidiendo con la llegada de los humanos por el estrecho de Bering, el caballo se extinguió en América. Los últimos huesos son de Alaska. Nadie sabe si lo mataron los humanos con lanzas, el clima al final de la última glaciación, una enfermedad, o las tres cosas juntas. La especie sobrevivió porque una rama había cruzado el estrecho al revés, de América a Asia, millones de años antes, y allí siguió pastando. Ese caballo asiático se domesticó en Kazajistán, y de ahí saltó a Europa con las migraciones. El caballo europeo, en el fondo, es un exiliado americano. Colón devolvió al caballo a su continente de origen en su segundo viaje, en 1493, desembarcando en la Española, actual República Dominicana. Después de 10.000 años sin caballos vivos, América volvió a tenerlos, traídos por barco, por hombres blancos, y encadenados en jaulas de madera. En apenas 2 siglos, los caballos escaparon de las colonias españolas, cruzaron el continente hacia el norte, y llegaron hasta las llanuras de Norteamérica. Los Sioux, los comanches, los apaches nunca habían visto un caballo antes del 1500. Y en 1700 eran los mejores jinetes del planeta, sin escuela ni tratado. Los mustangos salvajes de hoy, 80.000 en el oeste de Estados Unidos, descienden de los caballos españoles fugados. No son caballos autóctonos como algunos piensan. Son bisnietos ferales de andaluces del siglo XVI que se soltaron de misiones franciscanas. Genéticamente, siguen siendo iberos. En 1878, el fotógrafo británico Edward Maverick zanjó una discusión secular con 12 cámaras y un caballo al galope. Colocó las cámaras a intervalos en una pista de palo alto y las disparó con hilos que el caballo iba rompiendo al pasar. La secuencia demostró que las 4 patas dejan el suelo a la vez. Aquellas 12 fotos fueron el primer paso del cine mundial. Muyrich las montó en un disco giratorio, el sopraxiscopio,
que las proyectaba en secuencia sobre una pared. Un caballo, sin quererlo, inventó la imagen en movimiento. Teddy Hollywood empezó con las patas de un galope en California. Antes de Muyrich, los pintores dibujaban el galope mal, todos. Los caballos aparecían con las 4 patas extendidas hacia afuera, 2 adelante, 2 atrás, como caballitos de balancín. Después de Muyrich, esa postura desapareció de la pintura seria. Nadie volvió a dibujarla nunca más. 12 fotos cambiaron el arte. En una manada salvaje, la que decide no es el semental. Es una yegua vieja, sin cargo formal pero con toda la autoridad. Ella marca donde se pasta, cuando se bebe, y hacia donde se huye si aparece un depredador. El semental protege el flanco de intrusos machos, pero no dirige el rumbo. Los caballos duermen por turnos en libertad. En una manada, siempre hay uno de pie despierto vigilando mientras los otros se tumban en el suelo. Se van rotando durante la noche sin ponerse de acuerdo con palabras. Por eso un caballo solo en cuadra, sin compañero, duerme peor, no tiene a nadie que le cubra la espalda. Un caballo se comunica con más de 12 vocalizaciones diferentes documentadas. El relincho largo llama a los que están lejos. El resoplido corto es alarma. El bufido con la boca cerrada es contento. El chillido de yegua en celo, agudo y repetido, se oye a 1 kilómetro de distancia con viento en contra. Un estudio de la Universidad de Rennes en 2018 midió el resoplido, el bufido suave que hace la nariz al exhalar, y descubrió que los caballos en pasto abierto lo hacen el doble que los estabulados. El resoplido es el sonido del caballo cuando está bien, cuando la vida le pinta. Cuando 2 caballos amigos se ven después de días separados, se relinchan al mismo tiempo, uno mirando al otro. Es el saludo largo del reencuentro, igual que un humano abraza a alguien que hace tiempo que no ve. El caballo tiene amistades largas, y las mantiene por encima de años sin verse. La gestación de la yegua dura 11 meses exactos. Nace un potro por parto, casi nunca 2. Y en menos de 1 hora tiene que estar de pie sobre las 4 patas. Si no se levanta en 2 horas, muere. En la naturaleza, un potro tumbado en el suelo es merienda del lobo antes del amanecer. Nace corriendo. La yegua reconoce a su cría por el olor en los primeros 2 minutos de vida. Después de esa ventana, se resiste a aceptar cualquier otro potro. Si el potro muere en el parto, algunos criadores le ponen a la yegua la piel del potro muerto sobre otro huérfano, y funciona, la yegua adopta al huérfano. En 100 años, el caballo pasó de ser el motor de todo, arado, transporte, guerra, comunicaciones, a un animal de recreo caro. En 1900 había 25 millones de caballos solo en Estados Unidos, en 1960, apenas 2 millones. Lo sustituyó el motor de combustión, no otro animal. Un caballo perdió contra una gota de gasolina. Y sin embargo, quedan 60 millones de caballos en el mundo hoy. Más que nunca en la historia, pero repartidos entre 60 razas distintas y usos completamente distintos: hípica, ganadería, ocio, terapia, carreras, cine. El caballo se reinventó dejando el trabajo pesado por el ocio caro, y sobrevivió gracias a eso. Y sigue dejándose montar, después de 5.500 años. La confianza que un caballo le da a un humano encima suyo, cuando esa confianza está bien construida, es una de las relaciones más frágiles y más duraderas del mundo animal. No es propiedad. No es amor. Es contrato: yo no soy tu depredador, y tú no me tiras. Un caballo que confía en ti no te deja tirado. En la guerra, en el trabajo, en el campo, en el circo, hay miles de casos documentados de caballos que se han quedado con su jinete caído, encima de él, protegiéndolo hasta que llegara ayuda. Ese es el pago final del contrato de la monta. Y ese contrato empezó cuando alguien, hace 5500 años, entendió que no había que romper al animal para montarlo. Solo había que ganárselo con paciencia. Ese es el caballo que llevas debajo cuando te subes a uno. Una expresa de 55 millones de años, con el instinto del que huye, la memoria del que perdona, y la lógica del que sigue al líder, dejándote encima porque en algún momento un antepasado tuyo aprendió a pedírselo bien. Si te ha volado la cabeza, dale al like, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo. Cada 2 días publico un documental como este. En caballos.org tienes cientos de artículos si quieres profundizar.
Gracias por llegar hasta aquí.